Hola, me llamo Andrea Gabriela de León Rodríguez y voy a explicar el tema número 12 llamado minería de datos de la materia de estadística multivariante. Voy a empezar hablando un poco sobre el concepto de minería de datos, que se define como un proceso de descubrimiento de relaciones nuevas y significativas, patrones y tendencias al examinar grandes cantidades de datos. Algunas de las características son las siguientes. Las técnicas de minería de datos persiguen el descubrimiento automático del conocimiento contenido en la información almacenada de modo ordenado en grandes bases de datos. El objetivo, descubrir patrones, perfiles y tendencias a través del análisis de los datos utilizando tecnologías de reconocimiento de patrones, redes neuronales, lógica difusa, algoritmos genéticos y otras técnicas basadas de análisis de datos. La finalidad principal de los sistemas de información es dar soporte a los procesos básicos de la organización, mejor conocido como sistemas de información para la gestión. A estas organizaciones le exigen nuevas presentaciones de los sistemas de información, igual conocidos como sistema de información para la toma de decisiones. La minería de datos es una etapa del proceso de extracción de conocimiento a partir de datos. Este proceso consta de varias fases. La primera es la preparación de datos, donde se encuentra la selección, limpieza y transformación. La segunda es la explotación y auditoría. La tercera es minería de datos propiamente dicha, que es el desarrollo de modelos y análisis de datos. Y la cuarta y última es la evaluación, difusión y utilización de los diferentes modelos. Las técnicas incorporadas. El proceso de extracción del conocimiento incorpora diferentes técnicas que a continuación se van a explicar. En este gráfico tenemos que para la minería de datos se utilizan las técnicas predictivas y las técnicas descriptivas. En las técnicas predictivas tenemos la regresión y series temporales, análisis discriminante, métodos bayesianos, algoritmos genéticos, árboles de decisión y redes neuronales. Las técnicas descriptivas se utiliza el clustering y segmentación, escalamiento, reglas de asociación y dependencia, análisis explotatorio y reducción de la dimensión. Contin- a continuación explicaré más a fondo dos de las técnicas predictivas más utilizadas para la minería de datos. Voy a empezar primero a hablar sobre los árboles de decisión. Un árbol de decisión puede interpretarse esencialmente como una serie de reglas compactadas para su representación en forma de árbol, como lo vemos en el ejemplo, dando un conjunto de ejemplos estructurados como vectores de partes ordenados, atributo valor de acuerdo con el formato general de aprendizaje inductivo a partir de ejemplos. El concepto que estos sistemas adquieren durante el proceso de aprendizaje consiste en un árbol. Este tipo de árboles de decisión se aprenden bajo un sistema englobado de una metodología de aprendizaje supervisado. La representación que se utiliza para las descripciones del concepto adquirido es el árbol de decisión, que consiste en una representación de los conocimientos relativamente simple y que es una de las causas por las que los procedimientos utilizados en su aprendizaje son más sencillos, que utilizan lenguajes de representación más potentes como redes semánticas, representaciones en lógica de primer orden, etc. Ahora explicaré los algoritmos. Existen tres algoritmos de árboles de decisión. El primero es el sistema ID3. Este es el que genera el árbol de decisión seleccionando un atributo como raíz del árbol y crea una rama con cada uno de los posibles valores de dicho atributo. Cada rama resultante, que se denomina como un nuevo nodo del árbol, se realiza el mismo proceso hasta que todos los ejemplos se clasifiquen a través de uno de los caminos del árbol. El nodo final de cada camino será un nodo hoja, al que se le asignará la clase correspondiente. Así, el objetivo de los árboles de decisión es obtener reglas o relaciones que permitan clasificar a partir de los atributos.
Luego sigue el sistema C4.5. Trata con atributos de valores discretos o continuos. Para este se proponen el empleo del concepto razón de ganancia, construir árboles de decisión cuando alguno de los ejemplos presentan valores desconocidos para alguno de los atributos. Trabajar con atributos que presenten valores continuos y la poda de los árboles de decisión. También la obtención de reglas de clasificación. Para facilitar la comprensión del árbol, puede realizarse una poda del mismo. Y el último, que se llama decisión stump, que es un árbol de un solo nivel. Este tiene un algoritmo sumamente sencillo que genera un árbol de decisión de un solo nivel utilizando un único atributo para construir el árbol de decisión. La elección del único atributo que formará parte del árbol se realizará basándose en la ganancia de información y a pesar de su simplicidad, en algunos problemas puede llegar a conseguir resultados interesantes. Las redes neuronales es otro método y lo voy a explicar. Las redes neuronales constituyen una nueva forma de analizar la información con una diferencia fundamental con respecto a las técnicas tradicionales. Son capaces de detectar y aprender complejos patrones y características dentro de los datos. Se comportan de forma parecida a nuestro cerebro, aprendiendo de la experiencia y del pasado, y aplicando tal conocimiento a la resolución de problemas nuevos. Y eso es todo sobre este tema. Espero que les haya gustado y haya sido de su entendimiento. Muchas gracias por su atención.